Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy con un invitado conocido de todos ustedes, estrella rutilante de las ondas, profesor Alberto Bárcena. Pero qué éxito tiene usted. Es requerido, admirado, querido y bienvenido. Muchas gracias por estar Bien con hallado. Bueno, el profesor Alberto Bárcena, entre sus publicaciones, algunas de mucho éxito, como la de los presos del Valle de los Caídos, ha publicado, es de los pocos que yo conozco, de los pocos historiadores españoles que publican libros sobre acontecimientos exteriores, de la historia más allá de nuestras fronteras. Y hay un acontecimiento del que vamos a hablar hoy en este programa que da inicio a una serie de, que podríamos llamarle la persecución liberal de la Iglesia o la persecución en el siglo XIX, porque está después las persecuciones comunistas, pero nos vamos a detener esa, y que empieza con un modelo que es Francia, del cual hablamos algo en alguna ocasión cuando hablamos de la Revolución Francesa, pero hay un acontecimiento específico que se produce o que tiene inicio en una región francesa que se llama la Vendée, que es el objeto de su libro, el libro que ha publicado usted sobre la Vendée. ¿Qué es eso de la Vendée? Pues es una región francesa que en realidad antes de la Revolución abarcaba un territorio menos concreto. Estaba entre 3 departamentos de los que va a crear la Revolución precisamente. Pero en definitiva es una zona del oeste francés cuyos límites podríamos situar entre el Atlántico al oeste, por el norte la desembocadura del Loira y otros departamentos que se crearon entonces. Pero en fin, está ahí enclavada en el oeste francés, que es una región que era muy religiosa, en Francia especialmente religiosa, no solo la Vendée, sino todo lo que tenía alrededor, y que se va a sublevar pues a partir de 1793, aunque ya se veían indicios de que aquello iba a estallar. Y tiene lugar una guerra civil terriblemente dura, con un genocidio por parte del gobierno republicano que ordena eliminar a esa población, arrasar el territorio, en fin, aniquilarlo, para que no se vuelvan a levantar. Bueno, esa región que dice usted que era católica, bueno, toda Francia era católica. El paisaje de Francia, decía que el gran historiador francés, es católico. Sobre el tejado de las iglesias se elevan, es muy cierto, los campanarios. La hija mayor de la iglesia. Le fille aîné de l'église. Es que uno es de la generación. ¿Y cuántos santos y órdenes religiosas han nacido ahí? Por cierto, la Vendée fue evangelizada por... Bueno, evangelizada. Tuvo la presencia de... tuvo el refuerzo, digamos, en ese mismo siglo XVIII de la Revolución, de San Luis María Grignon de Montfort. Con lo que, por supuesto, todo lo que él pudiera evangelizar va a tener una orientación muy claramente mariana. Es el gran predicador de la Virgen. Y creó incluso comunidades, cofradías para el rezo del Rosario en toda esa zona. Y hacían misiones populares, los montfortianos, los sacerdotes de San Luis María Grignon de Montfort. En torno a él nacen varias órdenes, por cierto. Las hijas de la sabiduría, que tuvieron un gran papel como enfermeras en la guerra de la Vendée. Y los montfortianos hacían misiones, como digo, populares de 2 semanas de duración, que eran unos ejercicios intensísimos que daban a la gente de aquellos pueblos, que se paralizaban. Donde estaban los curas se paralizaban. Le he preguntado esto porque en algún momento yo he leído que sin la predicación o este refuerzo que llama usted, no hubiera sido, no se podría explicar la reacción que hubo en la Vendée. Realmente el grado de heroísmo que se alcanzó allí, por la inmensa mayoría de la población, porque afrontaron la muerte y lo que les fuera cayendo por la fe, especialmente por la fe, no se entiende, según los historiadores franceses, y muy concretamente Reynald Césaire, del que luego, si tenemos tiempo, lo haremos, por su libro, no se entiende sin ese refuerzo, que además les da una orientación muy concreta con 3 devociones que estableció San Luis María en la región, que son la cruz, el Santísimo Sacramento y el Rosario. 3 devociones que se van a venerar de una forma muy especial. El Rosario quedó tan arraigado en la zona que los combatientes, los soldados vandeanos, lo rezaban en algunos batallones 3 veces al día, pero iban rezándolo al combate. No se me adelante usted. Vayamos al principio.
No, pero San Luis María y sus devociones, el rosario, ¿eh? Sí, Que va a ser una sí, constante en la sí. banda. Pero vamos a ver, aquí damos por sentado, pero bueno, vamos a ver. La Revolución Francesa no era lo de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Entonces no entiendo lo de la persecución religiosa, ¿no? En el lema no ponía persecución religiosa. No, claro, eso nunca lo pone. Ah, Generalmente en las persecuciones religiosas rara vez aparece eso de os una vamos forma a dar pa'l pelo. explícita. No o dicen. no dicen claramente el que os practique vamos su a- religión tiene que desaparecer. Eso no lo pone No. nadie porque no se puede escribir, ¿no? Pero lo practican. Y en la Revolución Francesa yo tengo publicado además que en parte lo que es una persecución religiosa. Principalmente es una persecución religiosa. Principio. ¿En qué puntos se nota que es una... O sea, ¿por qué se enfadan las gentes de la Vendée? Las gentes de la Vendée, antes de todo, como introducción, quiero decir que, claro, lo de la Revolución Francesa es como el trigo y la cizaña del Evangelio, ¿no? Tiene unos logros que la hacen inatacable y no se ha vuelto a meter nadie con ella en serio, ¿no? Desde que ocurrió, como son la democracia, los sistemas constitucionales, en fin, una serie de cosas que nos parecen hoy en día perfectamente normales y asumidas en Occidente como un paradigma de lo bueno en política, ¿no? Pero con eso, a la vez, venía la cizaña del rechazo al cristianismo, que es muy fuerte en la Ilustración, aquí queremos hablar en algún problema de esto, y en la Revolución cuando estalla, pues va a ser una de las prioridades, desmantelar la Iglesia. Creo que también lo hemos hablado, pero no conviene recordar en este programa que las primeras medidas prácticas que toma la Revolución, prácticas, son el desmantelamiento de la Iglesia. ¿En qué? Ya en el otoño del 89, la revolución se ha iniciado ese verano, esa primavera. En el otoño ya expropiación de todos los bienes eclesiásticos. Que eso tiene muchas vertientes, porque aparte de que los negocios pingües que hacían con eso, ¿no? Es el desmantelamiento, porque la Iglesia no puede cumplir su función social sin bienes. Sin bienes. No tienen ya ni edificios donde hacían los asilos, los orfanatos, las escuelas, todo eso desaparece. Por cierto, el instigador de eso es un obispo. Bueno, tenemos al célebre Talleyrand, uno de los hombres más brillantes del siglo, un camaleón perfecto y una moral total. Pero hasta él, curiosamente, sorprendía ya en tiempos del Imperio Napoleónico, donde seguía en el poder, como estuvo siempre, ¿no? Con Luis XVIII continuará. Hasta él sorprendía a sus contertulios diciéndoles que si querían tener un momento de paz, rezaran la salve. Sí, porque había sido obispo, efectivamente. Hombre, ¿cómo? Ahora eso sí, se montó una casita digna porque el que acusaba de riqueza se instaló en el Castillo de Balancey, donde metieron a Fernando VII, el rey de España. Después. Sí. Ahora sí, yo lo que tengo entendido es que cuando se murió y le iban a dar la extremunción, después de lo que hizo, porque hizo auténticas barbaridades, tuvo mala suerte, ¿no? Porque se casó, por lo que cuentan, con una señora que era muy guapa, después de dejar de ser obispo, pero que además de guapa había ejercido el viejo oficio, eso sí, entre las élites. Esta era de lujo, era señorita, que estamos bueno, él tuvo una larguísima serie de amantes. Ya, pero estamos en horario infantil. Tuvo una serie de amigas de virtud complaciente. Bueno. Pues la virtud es... su mujer era una de esas, desde luego. Esa. Y bueno, tenía una vida muy extraña, porque junto a todo ese lujo y todo ese refinamiento que le rodeaba, pues luego tenía aventuras. Sí, con señoras de estas de lujo, pero al fin y al cabo una sordidez grande, y iban pasando una tras otra. Pero bueno, eso ya forma parte de su biografía tan peculiar, tan extraña, pero es verdad. Después, que mantiene un fondo de fe. Lo mantiene siempre. Se da cuenta que al final el hombre solo es original para hacer el bien. Para hacer el mal siempre acaban en lo mismo. Bueno, los hay más rebuscados, y este era muy rebuscado en eso. Pero lo importante, digo, es que curiosamente mantiene ese fondo de fe, con todo el daño que le hizo a la Iglesia, que fue mucho. Sí, cuando le dan... Un obispo que cuelga la sotana en plena revolución. Cuando le dan la extremunción ya al final, dice, no, a mí me ponen los óleos a los sacerdotes me parece que nos los ponen por un lado y a los laicos nos los ponen por otro. Y no, yo como los sacerdotes, que soy sacerdote por siempre. Es que lo era. Pero claro, la revolución
Lo que hace en primer lugar, aparte de expropiar los bienes, es claustrar a las órdenes, que eso vino muy poco después de la incautación de los bienes. Después de eso, Constitución Civil del Clero, que es una ley especial que sacaron, que convierte a la Iglesia francesa en cismática. Y a los sacerdotes les da a elegir entre ser fieles a Roma, a la Iglesia, o pasar a ser funcionarios controlados por el Estado, claro. Sí, de una religión que no es religión. Que era, bueno, pues una religión, yo lo comparo, y en el libro lo comparo claramente con un anglicanismo, donde en vez de tener un rey, que se lo han cargado, porque lo van a matar también, pues lo que tienen es un Estado que controla la religión, controla la Iglesia, en fin, una Iglesia domesticada, fiel y obediente al Estado y nada más. Viene el cisma, claro, y se exilian la mitad de los sacerdotes y muchos quedan en el lugar, concretamente en la Vendée, porque los obispos legítimos, porque luego nombraron otros, claro, pero sí, los legítimos les piden que no se vayan. Claro. Y que si los echan de las parroquias no desatiendan a ese pueblo que está sediento de ellos, porque lo que quiere el pueblo vandeano, precisamente, es el auxilio espiritual de los que ellos llamaban, ojo a esto, el grito de guerra en la Vendée es devolvednos a nuestros buenos curas, claro, que se los habían llevado. Porque lo que no permiten es mucha libertad, pero en el lema, pero lo que no permiten es que haya sacerdotes que no sean fieles a la política, sino que sacerdotes que sean fieles a la Iglesia, esos no pueden. Claro, con el agravante de que no tenían elección, moralmente hablando, porque los sacerdotes legítimos, los que estaban ahí de hacía mucho tiempo, o no tanto, pero los que estaban allí con todo derecho, pues no pueden optar por lo que la República quiere. Antes que la República, incluso ya todavía con monarquía, ya les habían puesto en esa disyuntiva la revolución, ¿no? Porque el propio Papa Pío VI ha condenado esa ley 2 veces de forma explícita y los sacerdotes que acaten esa ley y la juren, como se les exigía, quedan excomulgados. Así que, ¿cómo va a ir una gente que tiene las ideas tan claras como aquellos vandeanos ni a confesarse ni a nada? Es que, bueno, y el resto de Francia pasaba lo mismo, ¿eh? Al propio rey Luis XVI le imponen uno de esos sacerdotes juramentados, como los llamaban, y es cuando dice, me tengo que ir. Y planea su primera fuga. Y luego la segunda, que también falla. Pero la disyuntiva en la que se ve el rey, precisamente es esa. Cuando le ponen nada menos que a dirigir su conciencia a uno de esos juramentados que para él no era más que un hereje. Bueno, para él y para la Iglesia católica, ¿no? Bueno, pues planteadas así las cosas. Una Iglesia sin bienes, para que sea el Estado quien dote de sueldo a los curas que van a ser dóciles y que, por supuesto, lo último que van a hacer es predicar los sacramentos y tal, porque, claro, asistir a la ceremonia de la diosa razón, pues fíjese usted, Bueno, ahí mirarían para otro lado, pero lo grave no es eso, sino que lo que yo he podido ver estudiando el tema de la Vendée es que además esos juramentados, los que acataron la Constitución Civil del Clero, eran de muchísimo cuidado, ¿eh? O sea, lo poco que ha quedado, que yo he visto reflejado en la historia de su actuación, eran curas que se ponían a perseguir a los refractarios en el terreno, ¿eh? Y los perseguían como alimañas, a ver dónde estaban, porque eran sus competidores y yo pienso que además posiblemente los que les herían más la conciencia porque sabían en el fondo les que eran en esos evidencia, los que estaban haciendo lo que debían. Bueno, y entonces, planteadas todas estas cosas, que ya se ve que la Revolución Francesa ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad, ni historia, sino guillotina y mucha sangre y persecución a la Iglesia, en la Vendée dice, por ahí no pasamos. Así es. Y se sublevan, o sea, no es que protesten, sino que plantean una guerra civil. Que toman las armas, ¿no? Que toman las armas. Y es una hazaña impresionante porque, claro, luego muchos historiadores que quieren defender la revolución lo han presentado como una conspiración aristocrática Claro. para luchar contra la revolución, y eso totalmente falso. El pueblo de la Vendée se subleva mucho antes de tener jefes. Es decir, son ellos los que van a buscar a los nobles a sus casas porque entienden que son ellos los que tienen que capitanear aquella guerra que ya están preparando. Y uno de ellos, Saget, cuando lo van a buscar, les dice, ¿estáis locos? A los campesinos. ¿Pero qué guerra vamos a hacer? Fijaros lo que tenemos, ¿no? Venían con sus hoces, con sus cuchillos, con las escopetas de caza el que las tenía, y no había más, no tenían ni armas.
Instrucción militar, pues tampoco. Tampoco. No había nada. O sea, Campesinos. y les decían los jefes, ¿queréis luchar contra toda Francia, que estaba sometida al Claro, gobierno de París, claro. al gobierno revolucionario? Claro, claro. Y ellos es lo que querían, exactamente. Dice, exactamente Pues sí, lo que queremos. Sí, sí. sí, sí. Si hace falta, Si hace falta. iban a la guerra. Entonces consiguen arrastrar a una serie de nobles que, claro, en el fondo, naturalmente estaban de acuerdo, solo que lo consideraban inviable, toda resistencia, y van a la guerra. Pero esa guerra tiene mucho de cruzada. Lo vieron ellos claramente desde el primer día. Y, por ejemplo, uno de esos jefes vandeano, uno de esos nobles que al final capitanearon los ejércitos de la Vendée, el marqués del B, cuando lo van a matar, porque ya cayeron todos, Claro, Los con jefes, hoces contra fusiles, pues fíjate. No, pusieron en un aprieto a la República, ojo. El propio Napoleón lo dice. Pudieron ganar la guerra. Hubo un momento en el que no estuvieron tan lejos. Por eso los van a tratar con esa dureza. Pero este marqués del B, cuando ya lo van a matar, que lo sacan de la cama, donde estaba herido, de un combate anterior, lo pillan al final ya en su último refugio, el tribunal que lo va a sentenciar a muerte oye de él la siguiente frase. Yo hubiera podido adaptarme a cualquier cambio legal. A cualquiera. Siempre y cuando se me hubiera permitido practicar mi religión. Sabe que eso es la sentencia de muerte. Bueno, lo sabe antes de que le lleven al tribunal, ¿no? Pero claro, por supuesto, lo matan. O sea, a mí, mire, me hace usted quiera. una constitución, me cambia el 10, me cambia los tributos. Acabe con la sociedad estamental, todo lo que usted quiera. Me toca todo un pie. Pero tenemos un límite, tenemos un... que es este. Con lo cual, la guerra de la Vendée, claramente... Oiga, al revés de lo que ocurre muchas veces ahora. Dice, oiga... Así la religión es... Dice, usted me toca la religión todo lo que quiera. Ahora... El bolsillo no. El bolsillo... La economía no me la toque, ¿eh? No me haga usted... ¿eh? ¿Cómo han cambiado, los tiempos, Pues allí lo se murió por importante, eso. Dicen, Se murió por eso. Lo importante es la economía. Eso yo lo digo muy a menudo. Pero en cambio... Aquí yo es al diría revés. que es un libro, claro, no voy a ponerme aquí a vender mi libro, pero realmente la historia de la Vendée, por no hablar de mi libro, es una historia tan edificante para cualquier lector de ahora, que debería leerse, vamos, ya. No me atrevo a decir dónde, pero debería leerse. La figura de la Vendée es un jovencísimo general. Uno de ellos, sí. Uno de ellos, ¿no? Lagos Jacquelin. Este es Jacquelin. 21 años. Que es el general de los ejércitos. Uno de los generalísimos vandeanos. Le llamaban generalísimo de la Vendée. Hubo varios y, curiosamente, los primeros son gente muy humilde. Los primeros jefes vandeanos, por ejemplo, Catilinaud es un carretero que lo van a buscar para que se haga jefe y los propios nobles de la Vendée dicen que sea este. Porque es un hombre intachable. Intachable, ¿no? Le llamaban el santo de Anjou, por cómo era un padre de familia, con 5 niños muy pequeños en aquel momento, cuando empieza la guerra, y tenía fama de santidad. Y luego, claro, dispuesto a morir por la causa, por supuesto. Y los propios nobles reunidos dicen por el prestigio que tiene y porque además consideraban también, dirá en sus memorias la marquesa de Lagos Jacquelin, cuñada del generalísimo vandeano, era una manera, pensaban ellos, de abrir los ojos a la República. Es decir, que esto no es cosa de nobles, que el generalísimo de la Vendée es un carretero. Claro. Luego aquí lo que está sublevándose es el pueblo, cuidado. Claro. No lo presentéis como algo aristocrático que se ha producido aquí. No es eso. Y Catilinaud muere como todos ellos, van a ir cayendo todos. Luego ya van a tener generalísimos nobles, claro, porque tienen además una formación militar. Tienen jefes vandeanos como Stofflet, que tampoco tiene formación. Vamos, que no es noble ni mucho menos, es casi analfabeto, es un guardabosques. Hubo de todo. Pero el primer generalísimo vandeano es un carretero. Otro de los jefes vandeanos vendía mantequilla y el otro era tonelero. O sea, son gente del pueblo. Lo que pasa es que aquello fue uno de los levantamientos espontáneos más evidentes, popular de verdad, que se ha producido en la historia moderna y contemporánea. Pues nos lo han escondido. Completamente. Gracias a su libro se va a conocer aquí en España. Espero que sí. Reynald Césaire, el historiador francés que escribió sobre la Vendée, y tiene un libro que me ha servido a mí como estructura del mío, ¿no? Que se llama La Vendée vengada. O de palabras en francés es que es la Vendée vengée. No se ha traducido al español. Y ese libro, que es una tesis doctoral, la tesis de Césaire, cuando lo iba a publicar, claro, se le echaron encima
además en 1985, a 4 años vista, del segundo centenario de la Revolución, les iba a aguar la fiesta, claro. Sí. Le ofrecieron dinero, puestos en la universidad, le ofrecieron de todo. Y como decía Sony, un historiador que estuvo en el tribunal de este profesor, en tema de tesis, le dice, bueno, que sepas que tu carrera se acaba aquí, ¿no? Doctorando te acabas, porque publicando este libro se acabó. Y le dice, te encontrarás verdaderos orfebres en la materia para que no puedas avanzar ni un paso, si esto lo sacas. Ya le habían ofrecido el dinero y todo lo demás. Publicó el libro, por supuesto quedó congelado, pero el libro ha sido un referente que marca un antes y un después. Aquí en España han conseguido que no se conozca. Mire, aquí en España hay un trabajo de una historiadora que se llama Cristina Ditlois, que recoge un reto que se publica, se dice en el Congreso Internacional de Historiadores, diciendo que en España la Revolución Francesa no ha interesado. Entonces esta coge y dice, bueno, vamos a ver si es verdad. Se vacía todas las revistas de historia desde los años 50, los libros, y entonces se encuentra con la gran sorpresa que se ha publicado muchísimo sobre Revolución Francesa. Pero, concluye ella, efectivamente, la Revolución Francesa no interesa, a pesar de que se han publicado muchos libros sobre la Revolución Francesa, porque el 90 y tantos % de la Revolución Francesa, de los libros de la Revolución Francesa que se han publicado, tienen ideología marxista. Están cuajados. Dice, lo que interesa, por tanto, no es la Revolución Francesa, sino el marxismo. Y, vamos, yo soy... yo fui adoctrinado en esta época. Nosotros en la facultad nos teníamos que saber el Sobul de memoria. Por cierto, traducido por Tierno Galván, muy mal traducido, era de risa, ¿no? Unas meteduras de pata la traducción que nos reíamos nosotros. Después le han hecho un intelectual, pero bueno, allá ellos, ¿no? Una traducción pedestre. Bueno, el de horror, pero el Sobul, que era la Biblia leninista, te la tenías que aprender de memoria en los años 70 en la facultad. Claro, lo que no interesaba era la Revolución Francesa, sino lo que interesaba difundir era el marxismo. ¿Cómo no va a interesar la Revolución Francesa, que es la puerta a la edad contemporánea? Claro que interesa. Y además, en cuanto sale algo, se vende. Sí, pero como precedente y justificación de la Revolución bolchevique. Claro, porque desmantela el antiguo régimen, acaba con la religión. Eso es. Tiene mucho ganado. Eso es. Ahora, como decía Marx, tenemos pendiente la nuestra. Aquella estuvo muy bien, pero claro, amplió las capas de explotadores, metiendo a la burguesía entre la clase explotadora. Y por lo tanto justifica después la revolución. Y ahora viene la nuestra. Ahora viene la nuestra, que ahora nos vamos a poner morado. Ahora viene la dictadura del proletariado, cuidado. Claro. Pero la francesa, evidentemente, dinamitando lo anterior, les ha hecho un servicio. En Francia, hasta que usted dice, efectivamente, el segundo centenario, es cuando empieza la crisis y cuando se empieza la crítica. Y la crítica, muy dura en Francia. Muy dura. Pero hasta entonces se ha montado en Francia una gran institución, más grande que una facultad, solo dedicada a estudiar la Revolución Francesa. Y enaltecerla. Todos los directores eran del Partido Comunista. Pero esa institución centrada en París, que era el gran foco de estudio de la Revolución Francesa, todos. Oiga, y de Lavandé hemos hablado poco, ¿eh? Bien poco. Bien poco. Bueno, pero tenemos una posibilidad. Es que Lavandé está metida de lleno en algo tan importante como es la Revolución. Bueno, pero tenemos la posibilidad de hacer un programa sobre Lavandé, de seguir. Bueno, es que necesitamos explicar esto porque si no, dice, bueno, ¿y estos señores por qué están enfadados? ¿Por qué están enfadados? Tienen que venir al próximo programa. Tienen que ver el próximo programa. No se lo pierdan. El próximo programa ¿sabe usted marcar el norte? Sí, se acuerda. Bueno. Pues vengan ustedes porque lo vamos a contar en una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.